segunda, tercera, cuarta, y como finalidad el objetivo es que se emite el laudo arbitral. Y ese laudo arbitral nos va a permitir definir, establecer cómo se determina o conclusión de un litigio. Después de que ya esté el laudo arbitral, pues tenemos que obviamente ejecutarlo, y para eso lo vamos a hacer por medio de la vía de apremio, ¿verdad? Pero aquí van a haber unas ciertas diferencias, lo cual pues lo estoy ya dando en resumen de toda la clase que voy a dar por cualquier cosa. Aquí la diferencia que va a existir entonces en cuanto a lo relativo, que el laudo arbitral, cuando se va a impugnar, ya no es conocido por el juicio arbitral, como cualquier proceso que termine en primera instancia, pues terminó, emitieron la sentencia, apelar, pero se apela en segunda instancia. Aquí también se va a apelar, pero no se va a llamar apelación, sino que solo cabe un recurso, y ese recurso se le llama recurso de revisión, que funciona como obviamente tipo más o menos en el sistema de la apelación, el cual pues se va a presentar siempre ante la Corte Suprema, que es la que se encarga de poder hacer de alguna manera o de poder revisar el planteamiento que se haga para establecer si el juicio se puede anular, se puede cancelar, se puede modificar, o dependiendo lo que sea en el juicio arbitral o cualquier juicio judicial. Entonces con este resumen general, vamos a empezar con la clase, que no les voy a decir que es un laudo arbitral, porque ya se lo dije, pero acuérdense que un laudo arbitral, la clase va a ser corta, jóvenes, así que pilas ahí con su ley. O sea, el laudo arbitral, de manera internacional como nacional, yo les puse internacional porque hemos tocado que existen dos maneras de arbitraje, que es el nacional y el internacional. Cuando se tiene el arbitraje nacional, pues también se hace en el lugar donde se lleva el juicio, y cuando es de carácter arbitral, aprendimos la vez pasada que existe una comisión, llamémosle así, ¿verdad? Que es la Comisión del Comercio, la cual permite brindar todas sus acciones, operaciones y todos los recursos para que se pueda llevar este juicio en materia arbitral. Entonces, el laudo arbitral es la decisión que es dictada por los árbitros, y obviamente los árbitros que han sido nombrados, y obviamente que las dos partes se hayan sometido, de alguna manera se hayan sometido al juicio arbitral. ¿Qué necesitan para someterse al juicio arbitral? Pues necesitan primero el contrato de tipo comercial, puede ser nacional e internacional, necesitan crear una cláusula compromisoria dentro del contrato para poder establecer el juicio arbitral. Aparte de eso, que tiene que existir la voluntad, la idoneidad y todo lo demás que ustedes ya conocen para que esto pueda. En caso de que no exista la cláusula arbitral en el juicio arbitral, se tiene el reglamento en donde yo les establecí de que en el artículo 17, cuando ustedes sepan directamente de que no incluyeron la cláusula arbitral antes de que se iniciara el proceso, pues tienen la oportunidad ustedes de poder demandar de alguna manera, y en la demanda, en el momento en que ustedes planteen la demanda, definitivamente ustedes van a plantear la demanda, pero esperanzados a que la otra parte o la parte demandada conteste esa demanda, conteste prácticamente se está haciendo acreedor a que tiene una relación contractual con usted. Pero como dijimos, ustedes buzos y nosotros buzos, el otro dice, pues no la contestemos porque la ley no nos obliga a contestar una demanda, porque el artículo 17 claramente lo establece, que si no tengo ninguna cláusula compromisoria, no tengo por qué contestar esa demanda, ni en sentido negativo y ni en ninguna clase de sentido para que yo la pueda hacer. Entonces, ¿cómo se creó el laudo arbitral? El laudo arbitral internacional nace a través de una convención en Nueva York en el 58. ¿Y qué? Sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, en la cual Guatemala pues, se suscribe, ¿verdad? Como Estado parte para poder formar parte de este convenio, de esta convención, para poder ejecutar un laudo de carácter internacional, pero que sea arbitral. Esto fue creado en el 84 por medio del decreto ley número 99-84. Guatemala declaró su adhesión a la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales. Lo que vamos a aprender aquí hoy prácticamente cómo funciona una comisión especial cuando no se llega a ningún acuerdo, ¿verdad? Y qué es lo que nos brinda ciertos decretos para poder establecer el arbitraje internacional. Al mismo tiempo, pues estamos hablando que el arbitraje internacional se desarrolla casi de la misma forma que el arbitraje internacional, con la diferencia que en el arbitraje nacional, pues son árbitros nacionales, y en el internacional, pues obviamente se van a elegir árbitros de carácter internacional, los cuales provee una comisión y los elige para que se pueda llevar a cabo este litigio. El pronunciamiento del laudo arbitral. La pregunta aquí es bien sencilla.
¿quién es el encargado de pronunciar o emitir el laudo arbitral? Cuando se termine el proceso, pues obviamente la mitad es decidir el litigio conforme a las normas de derecho elegidas por las partes. Entonces, aquí entran en función dos normas de derecho. Acuérdense que existe el ad bono, que es la de voluntaria, o bajo el saber, su real saber y entender y bajo su conocimiento, o bien sea pegada al derecho, que sería el derecho. Entonces, corresponde al tribunal emitir de esta manera. Dice, el tribunal arbitral decidirá conforme amigable componedor o sea en conciencia, cuando este es el acto ad bono, solo si las partes han autorizado expresamente hacerlo. ¿Cómo funciona? Pues estamos en el juicio y yo soy el presidente del tribunal y le digo aquí a ustedes que es juicio y les digo, jovencitos, fíjense que viendo que el asunto no es tan complicado, nosotros como tribunal hemos decidido solventarlo de acuerdo a nuestro leal saber y entender, de acuerdo en materia de conciencia, que la ley no lo permite. Si ustedes están de acuerdo, podemos definir el asunto de esta manera. Y ustedes dicen, sí, sí, licenciado, como ustedes quieran, estamos de acuerdo, señores del tribunal, entonces se van a emitir su resolución del laudo, se van a pronunciar, terminando el proceso, emitiendo su sentencia, llamémosla, no es sentencia, yo siempre he dicho que, pero yo les digo, emitiendo su resolución del laudo en base a su leal saber y entender, o bien sea conciencia, ¿verdad? Acuérdense que la prueba se razona en base a la sana crítica razonada y se aplica en base a conciencia. ¿Cuándo se aplica conforme al derecho? Dependiendo del derecho sustantivo, ya que esta es la norma de derecho sustantivo en toda indicación del derecho ordenamiento jurídico de un Estado determinado. El derecho sustantivo se aplica en lugar de las normas de derecho, o sea, en lugar de derecho, las normas internacionales privados. Porque acuérdense que es como decir que es la parte o la forma que tiene el Estado para poder imponer su derecho. Entonces viene el derecho objetivo, el derecho subjetivo, en donde el derecho objetivo es la potestad del Estado para imponer y el derecho subjetivo es cómo se va a aplicar la ley a la norma. Entonces, lo que está diciendo aquí que si se aplica la norma del lugar, pues se aplica la norma de derecho nacional. Y si se aplica la norma extranjera, pues se aplica el derecho internacional. O sea, es la elección, pero también si van a decidir conforme a derecho, pues se tiene que tomar la decisión de decidir. Laudo tiene que ser apegada a la ley. En este sentido, sería la ley de arbitraje, tomando en cuenta como cualquier otra cosa, pues los derechos humanos, obviamente las convenciones, los pactos y todo lo demás que existe, que ustedes ya conocen hoy en día. Entonces, hablamos que el derecho internacional es una responsabilidad del tribunal arbitral, podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de carácter general. Si nos vamos al artículo 36, ¿verdad? Vamos a establecer que en el artículo 36 la ley nos establece o nos dice prácticamente cómo es el pronunciamiento del laudo o cómo se puede terminar. Pues, ¿cómo se pronuncia el laudo? Pues obviamente con emitiéndolo cuando se termine el proceso, definiendo quién gana o quién pierde, si lo quieren ver así. Pero, después de que ya se tiene, ¿cómo se termina un laudo? Pues obviamente, o sea, como se dice, ¿cómo se termina una sentencia? Pues se puede terminar de diferentes formas. Una, por ejemplo, si hacen alguna transacción dentro del proceso, pues se termina, emiten el audio y se acabó. 3, 4, 5 audiencias, sentencia, resolución, apelación, recurso, nada, ahí se acabó, ahí se termina. O sea que el juicio arbitral, en materia arbitral, se puede terminar en cualquier momento, dependiendo, ¿verdad?, de las partes, cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo terminamos de una manera de una tranza? A ver, no decir la tranza porque es la palabra legal que se utiliza. Vamos a transar. Entonces decimos, vamos a transar de alguna manera que el juicio, ¿verdad?, se termine. Entonces viene Pedro y le dice a Juan, a ver, señor Juan, con este desmadre, hagamos una cosa, le voy a pagar, ¿verdad? Le voy a pagar a usted su millón que le debo, siempre hablamos del millón, aunque no sea así, del millón que le debo y usted me entrega mis telas y asunto resuelto, ¿verdad? Es que va a hacer las entregas, perfecto, pues le pago y ya estamos a mano. Entonces van con el tribunal y le dicen, señores del tribunal, pues hemos hecho una transacción con Pedro y con Juan y determinamos terminar el juicio de esta manera. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo vamos a terminar, señor juez o señores del tribunal. Entonces dice, muy bien, perfecto. ¿Están de acuerdo? Hagamos un acta donde ustedes están, emitamos el laudo arbitral. Y en el laudo arbitral queda constancia de que ellos transaron, por medio de la transacción, se termina el proceso, ¿ya?
Entonces, en el artículo 36, del párrafo 2 y 3, establece lo siguiente. El tribunal arbitral decidirá el litigio ya en los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicable de fondo litigio. Se entenderá que toda indicación de derecho ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere a menos que se exprese de lo contrario. El derecho sustantivo del Estado o de ese Estado y no a sus normas de derecho internacional privado. Si las partes no indicaren la ley que debe regir a fondo del litigio, el tribunal arbitral tomará en cuenta las características, convicciones del caso, el derecho aplicable. O sea que si las partes no se ponen de acuerdo, mire, yo no quiero así voluntario, yo no quiero que se apegue a la ley. Entonces dicen ellos, bueno, nos vamos a pegar a la ley, vamos a resolver conforme a derecho. Ah, no, miren, no, estoy de acuerdo, pues resolvamos como amigable componedor. Entonces, el tribunal determina si no se ponen de acuerdo. En el párrafo 3 establece lo siguiente. El párrafo, ¿qué les dije? 2 y 3, ¿verdad? En el párrafo 2 dice de carácter internacional. En caso de que el arbitraje sea de carácter internacional, el tribunal arbitral podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional. Así que los usos y prácticas con computación. Aquí es cuando les hablo del derecho internacional, porque ya aquí vamos a ver cómo nace la Comisión del Derecho Comercial Internacional, un poquito más adelante. Y en el párrafo 3 dice, tanto en los arbitrajes nacionales como en los internacionales, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. O sea que para tomar una decisión, pues obviamente se tendrá que tener en cuenta el contrato. Recuerden que si no hay contrato, no hay cláusula compromisoria, pues no, entonces tendrán que llevarlo por otra vía de conformidad con la ley. Pero cuando ustedes determinan llevarlo por medio de arbitraje, pues entonces tiene que existir el contrato, la cláusula compromisoria y otras normas aplicables o otros principios que por ahí ustedes deben de haber. Principio de la voluntad, principio de la equidad y todos los principios que hemos aprendido conforme al derecho que hemos venido aprendiendo. Vean, en la amigable composición establece lo siguiente. De conformidad con el arbitraje podemos dividirlo en dos, que sería el arbitraje de equidad o el ex aequo bono, que es, como les dije, donde el tribunal resuelve conforme a su leal, se resuelve a conciencia. Y también el arbitraje de derecho, en donde se tiene que aplicar directamente al derecho. Veámoslo así. Arbitraje de equidad, el ex aequo bono. También se llama amigable composición porque los árbitros determinan resolver el litigio en una manera a conciencia, según a su leal saber y entender de cada árbitro, según el artículo 37. Entonces, en el artículo 37 dice amigable composición, arbitraje ex aequo bono. Ustedes dirán, pero esos artículos ya los vimos. Sí, ya los vimos como parte de los artículos, cómo se resuelve, pero no cómo se resolvía en el proceso, cómo se resuelve el laudo en materia nacional, en materia internacional. Entonces, como no lo habíamos, o sea, entendimos el artículo, pero ahora podemos decir, bueno, pregunta de examen, ¿cómo se puede resolver un litigio? ¿Cómo se puede terminar? Licenciado, muy sencillo. Yo les puedo decir, ¿de qué manera judicialmente se puede terminar un proceso en la vía arbitral? Ustedes me van a contestar, no, licenciado, es que no podemos terminar en la vía judicial. ¿Por qué? Porque es un tribunal arbitral quien emite la resolución o el laudo que necesitamos para poder, pero no puede de una manera, o sea, resolverse en la vía judicial. Perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hace el juez? Así, miren, ¿cómo hace el juez para resolver según su conciencia? No, licenciado, es que el juez no resuelve. Mire, así usted, ¿verdad? Así, el juez no resuelve, licenciado. Entonces, ¿quién resuelve? Resuelve el tribunal arbitral. Recuérdense que la competencia la tiene el propio tribunal. Entonces, el tribunal define su propia competencia y como es un juicio en materia arbitral, pues obviamente existe un contrato, una cláusula compromisoria, existe mediante la cual, pues entonces se va a desarrollar un laudo emitido por el tribunal arbitral. Perfecto, ¿verdad? Y así nos vamos. Pero yo le digo, mire, pero a mí realmente yo soy la parte, yo soy Juan. El tribunal arbitral me está diciendo que va a definir el proceso mediante su leal saber y entender. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que se apegue a derecho. Bien, licenciado. Yo les pregunto, hágame la diferencia. Lo que pasa es que una tiene que estar de acuerdo y pueden resolverlo. Pero si usted no está de acuerdo, una de las partes
no está de acuerdo, el arbitraje se debe conforme a la ley, sea conforme a derecho. El arbitraje equidad aqua bono también se le llama amigable de composición, porque los árbitros determinan resolver el litigio a conciencia, según su leal saber y entender de cada árbitro. Entonces ya le leí el artículo 37, ¿verdad? De la literal 1 y 2. Ahora me falta, entonces, si quieren, anótenle ahí en el arbitraje de equidad, anótenle ahí arbitraje de equidad, en el número 1. Y en el número 2, aplíquenle arbitraje de derecho. Y en el número 2 se establece así. Con excepción de lo dispuesto en el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad, ex aequo bono se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada en esta ley. Entonces, en el 3, que es el que a mí me interesa, dice, el tribunal arbitral compuesto de amigables componedores o árbitros, arbitradores decidirán conforme a la equidad o el ex aequo bono, solo si las partes están de acuerdo y lo expresan que sí, ¿ya? Pero si no están de acuerdo, se va a decidir conforme a la ley. Entonces la ley emite el laudo hasta terminar la sentencia. La ley dice que el laudo arbitral es emitido por un tribunal arbitral. Y, y una vez que se emite el laudo arbitral, pues se tiene que ejecutar. Y aquí vamos ya a lo que queremos estudiar, ¿verdad? Entonces una vez que ya, bueno, digamos que ahora regresemos que el tal tribunal lleva todo el proceso y llegaron a la fase final, que es la emisión del laudo. Se reúnen, pues hacen sus averiguaciones y se ponen de acuerdo y van a emitir la resolución. Y en esta resolución dicen está bien y otro dice, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces voy a emitir mi voto razonado, pero no estoy de acuerdo. Pero como la ley dice que mayoría absoluta o dos es mayoría absoluta de 3, si fueran 5, pues serían 3. Si fueran 6, pues serían 4 y así sucesivamente. ¿Por qué les menciono 3, 4, 5? Porque en el derecho internacional pueden existir 5 árbitros. Aquí también pueden existir 5 árbitros, pero no se acostumbra. Entonces, mayoría absoluta. Entonces, ¿cuándo es mayoría absoluta? Cuando obviamente rebasa el número o el nivel de lo que realmente se debe de hacer. Entonces, aquí dice, veamos el artículo 38, que es el que sí. Voy a correr esto, perdón. Entonces, ¿cómo ejecutamos el laudo? En la ejecución de la sentencia arbitral en todo momento será necesaria la intervención de los tribunales judiciales para llegar a tal fin. Entonces, no me vayan a decir que no lo dije. Entonces, ahorita ustedes se están preguntando, licenciado, pero si usted mismo nos ha dicho que el juicio arbitral es de carácter privativo y se lleva fuera de lo judicial. Sí es cierto. Cuando el tribunal, si ustedes quieren contestarme por esta vía, perfecto. Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo el tribunal arbitral deja de ejercer sus funciones como tribunal? Si quieren, contéstenla ahí. Y después, y si no, pues yo se las contesto. Pero repito, ¿cuándo el tribunal arbitral deja de ejercer o termina sus funciones? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y pasa de lo arbitral, ya pasa a lo judicial porque es obligatorio según la ley. Entonces, ustedes me hacen favor, no esperen que yo se los diga a todos, son preguntas, esas preguntas ya les vienen en los exámenes. Entonces, háganme favor ustedes de ponerse las pilas y contesten ahí. Les Estrada, muy buenas tardes, licenciado, todo bien, gracias. Nancy Marroquín, buenas tardes. Gracias a los que siempre se reportan, algunos pues ni coco ponen, ¿verdad? Lo que quieren es que termine ya la clase. Y yo malo, y les digo, les juro, estoy aquí con una preocupacioncita, pero bien, que gracias a Dios no me está dando, no estoy dejando pasar el tiempo. Si logro terminar la clase va a ser perfecto para mí, estar haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, la pregunta, ¿cuándo el tribunal arbitral deja de ejercer sus funciones, ya? Y esto pasa a lo judicial. ¿A partir de qué momento? Contesten. Sabemos 20. Hay 20 estudiantes y de los 20, aunque sea uno, tiene que contestar algo. Uno que la sentencia arbitral, en todo momento será necesaria la intervención de los tribunales judiciales para llegar a tal fin. El laudo arbitral implica una actividad judicial. Oigan lo que es. El laudo arbitral implica una actividad judicial
ya que el tribunal arbitral carece de coercitividad para poder ejecutarlo, porque no lo va a ejecutar el tribunal oficial, lo va a ejecutar, si ustedes quieren verlo así, en la vía judicial. ¿Por qué? Porque van ustedes a llevar un juicio en la vía de apremio para poder ejecutarlo. Eso ya lo vimos anteriormente. José Francisco dice para ejecutar la sentencia. Muy bien, estamos bien, pero voy a repetir la pregunta. ¿En qué? Está bien ahí, solo que tiene que mejorármelo, porque ahí me está hablando de una sentencia. Yo creo que no les voy a mencionar sentencia. En los juicios arbitrales no hay sentencias, solo hay resoluciones, y las resoluciones se les llama laudo arbitral. Y me vuelvo a hacer la pregunta. Gracias, José, por pronunciarse. Y muy bien por contestar. Y está ahí, solo que hay que componer la pregunta, la respuesta. Les vuelvo a preguntar, ¿en qué deja el tribunal arbitral de ejercer su función como tribunal? Y esto puede pasar a la vía judicial. Aquí hay otra pregunta. El tribunal arbitral cesará sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 42 y en el párrafo 5 del artículo 44. Perfecto. En el momento en que, gracias, Miriam, Miriam, no, es Miriam Larra. Muy buena respuesta. Vamos a ver si lo voy a comprobar. Vamos a ver si es cierto lo que dice en el artículo 42. Bien, gracias por la corrección e interpretación del laudo arbitral. Bien, dentro del mes siguiente, bueno, aquí se fue al 42, no sé por qué, pero vamos a ver si alguien me corrige el artículo o nos explica ahí bien, Miriam, a qué se refiere. Dice, la respuesta está perfecta. El tribunal arbitral cesará sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 42. Bueno, eso ya es otro rollo. Ahorita solo quiero que me contesten cuándo deja de funcionar el tribunal arbitral en un juicio arbitral. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hasta ahí va bien. Sus funciones terminan arbitrales, pero ¿cuándo las termina? ¿En qué momento las termina? Muy bien, Miriam, recomponga su pregunta, está bien, solo que le falta la sal, ya está cocido, póngale la salita ahí y eso nos va a dar la solución al problema. Entonces, una vez que ya se tiene, ya se los iba a decir, vamos a, después vemos el 42 y el 44, Miriam, primero salgamos de la pregunta que nos interesa, ¿verdad? El 43 nos habla del laudo arbitral. Que se ejecuta en la vía de apremio. Pero necesito que me vuelvan a contestar. ¿En qué momento al arbitral de ejercer sus funciones como tribunal? ¿En qué momento? Les voy a dar un chivo, les voy a dar un chivo, no, les voy a dar una pista. ¿En qué momento deja una persona de tener vida? ¿En qué momento? Bien. Entonces, la ejecución del laudo arbitral en todo momento es necesario en la actividad judicial. La ejecución de los laudos corresponde exclusivamente a los presidentes de la Junta de Conciliación y Arbitraje y a las juntas especiales, a cuyo fin expedita debiéndose cumplir dentro de los 15 días que establece la legislación del artículo 36, 38, 39 y 40. Las actos, dice Miriam, vamos a ver Miriam, yo aquí la tengo en Salzamora. Cuando se examine, si me toca examinarla, yo sé que le voy a dar chance ahí. Muy bien, dice, las actuaciones arbitrales terminan con el laudo. Perfecto. Como sea que, sí, felicito, mira, la felicito, la verdad, la felicito. Me gusta que de eso se trata esta clase. Para el que dijo, es que lo que está aprendido en el muro no son igual que sus clases. Pues ya vayan ahora al muro, ya están prendidas mis clases, ya las pusieron ahí. O sea que lo que está, por eso no les puse preguntas al principio, porque ya lo que está en el muro ya soy yo, ya aparezco yo, con mi carota, con mi sonrisa, con mi existencia, ya las clases a partir de ahorita, yo las estoy dando, no, ya pusieron mis cursos ahí para que ustedes no se confundan. Perfecto. Entonces, decir, terminan en el laudo definitivo o por una orden tribunal. ¿Cuándo será el laudo arbitral? Perfectamente. Ahí estamos entonces. Ahora sí, ya llegó el tribunal, ahora sí voy a explicarlo. Entonces ya llegó el tribunal, ya terminamos, jóvenes, muchas gracias, vamos en 15 días, vamos a emitirle el laudo. Lo imprimen y dicen culpable, hacen su resolución, emiten el laudo y lo entregan, lo notifican cada quien. Y aquel día hoy me tronaron aquí, entonces o sea, todos tenemos derecho. Ya me poncharon
aquí. Entonces no estoy de acuerdo con ya lo emitieron y ya lo emitió la resolución, el tribunal, hasta ahí terminó. Ya no puedo yo interponer ningún recurso ante el tribunal, porque no es susceptible de emitir recurso. Entonces voy a interponer un recurso de revisión, que más abajito lo vamos a ver, el cual me permite que esta sala lo eleve a una comisión especial, que va a ser a la Corte Suprema de Justicia. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es eso. Muy bien, gracias por la respuesta. Aquí me dice Georgina. No, Pirio. Yo me voy a llamar Alvariño también, así como brasileño. Si fuera brasileño, Alvariño. Si fuera italiano, Alvarín. Si fuera guatemalteco, Álvaro. Así. Bueno, muy bien, gracias, Georgina. O por una orden del tribunal. Oh, no. Ahí no puede terminar. El tribunal arbitral no puede dar orden de que se termine. No, no puede. El tribunal arbitral tiene que cumplir con su función. Pero sí se puede emitir. Gracias por la respuesta, Georgina. Se la voy a componer. Pero sí puede ser en cualquier momento. Cuando las partes se pongan de alguna transacción. En el momento que ya transemos, se termina, emiten el laudo y se ejecuta. Pero ya no va a haber segunda instancia ni recurso porque ya se pusieron de acuerdo. Entonces Juan y Pedro cobran su dinero y el otro tiene su tela. No va a ir a apelar. Mire, vengo aquí a interponer recurso de revisión porque estuve de acuerdo. No. O sea, se interpone el recurso y se eleva cuando uno no está de acuerdo. Obviamente la parte perdedora no va a estar de acuerdo. Va a tener que interponer cualquier recurso que la ley le permita para que le puedan resolver, le puedan modificar, le puedan dejar como cualquier juicio, o pueda quedar esa sentencia firme de alguna manera. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces ya se le recompuse ahí la pregunta, China, artículo 41. Georgina dice artículo 41. O sea que término, muy bien, aquí dice término, aquí sí que me mató. El artículo, ya me imagino que lo copió, también no se me haga. Bien, pero dice, artículo 40, terminación de la sanción. Ahí está el fundamento legal. Muchas gracias, Miriam Larra. Ahí está perfecto. O sea que usted sí ha leído la ley, usted sí me delate que usted la está devorando ahí, está rumiando ahí. La felicito, de veras. La felicito porque tiene ahí, y si no lo supiera, está en examen privado conmigo, le digo, fundamentes, y como conoce su ley, artículo 41, decía, asunto resuelto. Muy bien, el artículo 41 es términos de las actuaciones. Yo no voy a leerlo todo porque ya se los prendieron ahí, las terminan en el laudo definitivo por una orden tribunal arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo y leanlo todo. O sea, la orden del tribunal puede ser, podría ser, pero tiene que haber un acuerdo de las partes. O sea, no es que yo diga, a mí me da la gana, aquí se termina y usted le paga. No, tienen que ponerse de acuerdo con las partes. Si las partes están de acuerdo, eso termina. Entonces, hagamos una transacción. Y yo al tribunal, miren, jóvenes, la orden es, hagamos una transacción. Usted páguele y usted paga, terminamos el juicio y se acabó el problema. ¿Ya? O sea, sí se puede. Y ahí tienen el artículo 41, pues obviamente Miriam sí lo ha leído todo el artículo. Las partes, aquí dice, miren, aquí está. El demandante retire su demanda a menos que el demandado se oponga, por supuesto. El tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte obtener una solución definitiva del litigio. Las partes acuerden dar por terminado las actuaciones y esté de acuerdo dar por terminadas las actuaciones, ¿ya? No perjudica antes en cualquier momento tiene. Antes de dictarse el laudo, decidir como un acuerdo suspender por un plazo cierto determinado las actuaciones. Leanlo completo, pero acuérdense que yo no puedo darles todo el artículo, pero lo que ustedes tienen ahí es perfecto. Entonces, terminamos el laudo, o sea, se termina el laudo y vamos a plantear de alguna manera, gracias por los artículos, yo ya se los había puesto ahí tienen 36, 38, 39, 40 y 41. No tienen ni que matarse si yo les estoy diciendo. En pocas palabras, vayan a la ley. Miren rapidito el 36, 38, 39, 41. Está inmenso en cómo se terminan las actuaciones de este tipo, ¿verdad? Bien, entonces una vez que tenemos ya, una vez, como ya vamos, que bueno que hoy sí hay participación. Como ya llegamos al acuerdo y gracias a Dios no tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Y como ya llegaron al acuerdo, pues se emitió la resolución, entonces se notifica a ambas partes, ¿ya? El laudo se dictará por escrito y será firmado por los árbitros. Y los árbitros en alguna actuación con más de un árbitro bastará firmar la firma de la mayoría de los miembros. ¿Cuántos son? De tres son dos. Mayoría absoluta. La arbitral, a falta de una firma, se debe dejar constancia.
Juan, vamos a hablar siempre de Juan Pedro, vamos a hablar de Alvariño, de Alvarín y de Alvarito, el tribunal. Alvariño, Alvarín y Alvarito. Miren, ya qué bueno, ahí me abrió la mente esta compañera para decirles lo siguiente. Entonces viene, dice Alvarín, Alvarín dice, yo no estoy de acuerdo, no voy a votar, mi voto es, no hay. Entonces dice, bueno, habemos dos, pero tiene que haber uno en contra. Pero como no está de acuerdo, entonces levantamos un acta. Alvariño, Alvarín y Alvariño. Entonces Álvaro y Alvarín levantan un acta y le piden que la firme, dejan constancia de que él no votó, pero sí está la resolución, se emite la y se notifica, por supuesto, ¿verdad? Por eso dice que debe ser firmada por la mayoría de los miembros del tribunal arbitral. A falta de una firma se debe dejar constancia. Notificación, obvia, no le van a notificar antes del laudo. Ustedes ya saben, son del octavo semestre, ustedes son pilas, tienen buenos catedráticos. Yo no me incluyo, pero un poco modesto, ¿no? Sí, gracias por lo que ustedes me mandan, crean. Me motiva a ser cada día mejor. Son ustedes los que me mantienen aquí, crean. Hoy no estaba yo para dar una clase. No estaba y lo pensé 100,000 veces, pero tengo responsabilidad y me gusta hacerlo. Me motivó ahorita. Bien. Entonces, obviamente no se va a notificar un laudo cuando no se ha ejecutado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya lo imprimimos, pues se notificamos a cada persona. Y después de dictado el laudo, aquí lo dice, el tribunal arbitral le notificará a cada una de las partes. ¿Por qué no estoy leyendo tanto? Porque todo eso ya lo sabemos. Bueno, ya lo estudiamos, pues, y ahorita sabemos qué es un laudo, cómo se emite, cómo se termina el proceso y toda la onda. Entonces, ustedes tienen materia suficiente para determinar un juicio arbitral. Ustedes pueden ser árbitros, un día los llamaran a ustedes porque tienen una empresa grande o son empresarios, yo no sé cuántos son empresarios, porque aquí hay un montón de patados que son empresarios y a veces me han invitado, mire, tengo ahí mi empresita cuando quiera tal cosa, buena onda, tengo mi empresa de voz, cuando quiera voz, no, esos no los necesito, pero si algún día voy, pero me han comentado sus empresas y han aprendido mucho de esto para poder ponerlo en práctica. Entonces se notifica, ¿a quién? A las partes. ¿Mediante qué? La entrega de una copia, la cual deberá de ir firmada por los árbitros. Si a usted le entregan una notificación donde usted sabe que Álvaro, Alvarín y Alvariño eran árbitros, pero en vez de Alvariño no está, firma un secretario, firma otra persona, ustedes dicen, no, aquí hay gato. Entonces vamos a ver por qué están notificados. Pero eso no va a pasar, es muy, muy difícil. Estoy maquinando una tontera yo, pero eso no va a pasar. Entonces ya se notificó el laudo, asunto resuelto. Entonces, qué bien. Juan recibe el laudo, la resolución, ya dije que no voy a decir sentencia, al que me vuelva a mencionar sentencia, le voy a Cosco, le voy a dar. Y si yo menciono sentencia, más WhatsApp, por el Telegram que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí dice Georgina, de parte de Alvariñi, gracias por su explicación. No, para servirles. Cabal, dice, copiado. Bueno, entonces ya está notificado. Y Juan recibe la notificación y dice, ¡wow! ¡Qué bárbaros esos! Ese tribunal, ya se imaginan, la 10 de mayo, la 20 de octubre, la 20 de diciembre, la 24 de diciembre, el 31, ya, segurito así va a ser. Entonces, viene él y dice, no, pues, entonces viene el licenciado, bueno, el licenciado notificó, y viene el licenciado y dice, no me gusta, vamos a interponer recurso, porque no estamos de acuerdo. Entonces viene y dice, ¿y qué recurso nos queda? El recurso de revisión. Entonces el recurso de revisión de la sentencia o del laudo. Una vez que se tenga la revisión del laudo arbitral, ¿verdad? Entonces vamos a interponer recurso para poder interpretar ese recurso. Hoy se lo voy a dejar por un ratito, ¿sí? Solo un ratito. Entonces, vamos a poner aquí, voy a seguir hablando. Entonces, como ya se tiene la revisión del laudo, vamos a interponer el recurso y ese recurso va a ser elevado a una sala y va a ser obviamente sobre la Corte de Apelaciones, llamémosle Corte de Apelaciones aunque sea un recurso de revisión, porque la Corte de Apelaciones obviamente tiene que revisar ese laudo que se emitió para ver si realmente está pegado tanto a derecho o que esté a la sana crítica razonada o según el al saber entender del tribunal arbitral, los cuales han definido resolver el laudo conforme a su leal saber entender o bien sea
de conformidad con el derecho. Entonces, una vez que se tiene la revisión del laudo, pues no estamos de acuerdo, vamos a interponerlo. ¿A dónde? A la sala de la Corte de Apelaciones. Obviamente, dice, tiene competencia únicamente para la revisión del auto impugnado la sala de la Corte de Apelaciones. La pregunta de examen entonces es, ¿ante quién tengo que interponer yo el recurso de revisión? Pues lo voy a interponer a la Corte de Apelaciones. Y ellos son los que van a revisar y entonces pueden tomar cualquier decisión, ¿verdad? Y esa decisión podría ser una decisión para poder dejarla confirmada, para poder revocarla, o bien sea para modificarla. Acuérdense que si se confirma la resolución, así queda, tal y como le emitió el tribunal. Pero si se revoca, entonces habría que empezar de nuevo con el juicio arbitral. Pero si se modifica, puede modificarse de forma completa o de forma parcial, dependiendo. Entonces, alguien me dijo, ¿cuándo modificamos la sentencia? Pues eso será cuestión del tribunal que lo hagan ellos, porque realmente yo no sé cómo lo van a resolver. Yo no estoy en una sala de apelaciones, entonces ellos piensan diferente a lo que uno puede pensar. Entonces, una vez que se tiene ya la resolución emitida por el tribunal, entonces, pues obviamente la podemos apelar según la revisión del laudo. Y vamos a interponerlo ante dónde? Vamos a interponerlo ante la Corte de Apelaciones para poder lograr que esa resolución se confirme, se revoque o se modifique. ¿Ya? Quiero ver cuánto tiempo estoy hablando ustedes. Wow, casi media hora, qué bueno. Qué bueno, porque estaba cada 5 minutos haciendo lo que tenía que hacer. Bueno, entonces en ese sentido ya tenemos, entonces, ¿dónde vamos a presentar el recurso de revisión? Ahorita se los voy a dar, pero si ustedes lo pueden buscar ahí rapidito, búsquenlo y me pueden decir ya el artículo. Ayúdenme, por favor, a terminar esta clase de alguna manera, ¿verdad? Para que la hagamos mucho más emocionante. Entonces dice ahí, el auto correspondiente no será susceptible de ser impugnado mediante ningún otro remedio, contra tampoco, o sea, en contra tampoco por algún tipo de remedio procesal. Eso quiere decir que en materia arbitral únicamente cabe el recurso de revisión. ¿En contra de qué? Del laudo que se emitió, el cual no estamos de acuerdo, y se interpone ante la sala de la Corte de Apelaciones. El auto correspondiente no será susceptible de ser impugnado, y esta resolución del recurso de revisión podría ser que esta Corte de Apelaciones, de la sala de la Corte de Apelaciones, determine confirmarla, revocarla o modificarla, ¿verdad? Entonces, aquí ya les expliqué. Impugnación del laudo. En contra para el laudo arbitral, solo podrá interponerse el recurso de revisión. ¿Ante quién? Ante la sala de la Corte de Apelaciones, el cual tiene competencia territorial, ¿verdad? Esta es competente a la sala, en la sala, dice, en la sala de apelaciones del lugar donde se hubiese dictado el laudo, el cual será conformado de conformidad con el recurso de revisión. Entonces, y aquí estaba la pregunta, ¿cuándo se terminan las actuaciones? Pues ya ustedes me contestaron, con el pronunciamiento del laudo arbitral. El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales de la siguiente forma. La demanda, que ustedes ya los pusieron ahí, pero están explicados ahí porque ustedes lean la ley, por acuerdo mutuo o por beneficio de las partes. Así es de sencillo. ¿Y cuándo cesa el tribunal arbitral? Cesará el tribunal arbitral sus funciones con el momento que terminen las actuaciones arbitrales, o sea, cuando se emita la resolución del laudo. Y la resolución del laudo que quede firme. ¿Ok? Reconocimiento de ejecución de los laudos. Esto, aquí voy a terminar la clase. Aquí, el reconocimiento de ejecución de los laudos les va a llegar un montón de información de Nueva York, cuándo se creó, cuándo se formó, cuándo Guatemala se adherió y se adherió a este procedimiento para que ustedes lo estudien, que también es parte de la clase, pero ya es para que ustedes lo estudien en su clase. Y obviamente, pues vienen preguntas de examen de ahí. Así que con eso estaría yo terminando la clase. ¿Verdad? Dice aquí las demás diapositivas es para que ustedes las analicen en su casa, porque son los convenios mediante los cuales Guatemala se adhiere al reconocimiento de los laudos arbitrales. Según la Convención de Nueva York, ¿verdad? En el 58, que ya les hablé, y ahí van a ver ustedes en dónde se adhiere al arbitraje internacional nacional. Y aquí lo van a encontrar el convenio, el reconocimiento de ejecución, reconocimiento de ejecución de los laudos, reconocimiento de ejecución del artículo 46, que ya lo vimos, la fecha en que Guatemala entra en
vigencia como Estado parte a este principio de igualdad, que no puede ser tratado con ninguna diferencia desde ningún punto. ¿Cómo se regula el Convenio de Nueva York y el objetivo de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales? Estas preguntas son para que las estudien y obviamente pues ahí estaríamos terminando. Por hoy, muchas gracias. No voy a hablar mucho más. Tengo que dar otra clase en maestría y los veré entonces la próxima semana. ¿De acuerdo? Pasen buena tarde y muchas gracias por estar ahí. Va, que solo una vez los interrumpí. Así que nos vemos la próxima semana con la clase número 10. Pasen buena tarde. Al rato les mando la presentación, ¿ok?